Buenos días a todos. Iniciamos entonces el taller titulado Diseño Universal para el Aprendizaje, TUA, y su aplicación en la práctica docente universitaria, el reto de la enseñanza para todos, que será impartido por las disertantes la licenciada en Psicología Zulma Pereira y la licenciada en Psicología Sara Brito. Entonces, para iniciar este taller, vamos a cederle la palabra al decano para las palabras iniciales. Muchísimas gracias, Walter. Bueno, antes que nada, muy buenos días para todos, espero se encuentren bien. Agradecer de antemano la predisposición de siempre de personas que consideramos parte de nuestra casa, que siempre están apoyándonos, que siempre nos ayudan, nos orientan en situaciones que a veces desconocemos y con su experiencia podemos afrontarla de la mejor manera. Entonces, muchísimas gracias, Zulma, muchísimas gracias, Sara, en representación de la CENADIS. Entonces, es muy importante y muy grato para nosotros volver a encontrarnos por segunda vez este año. Siempre es importante seguir leyendo, seguir aprendiendo. Y esto es algo que venimos haciendo todos los docentes, también se encuentran alumnos, que nos ayudan realmente a perseguir lo que tanto buscamos, que es una educación de calidad, donde tratemos a todos por igual y donde les demos las herramientas necesarias a cada uno para que pueda cumplir el sueño de tener un título universitario. Entonces, sean muy bienvenidas en esta que es su casa y que sea una jornada excelente, que sé que será de esa forma y les agradezco de antemano también por volver a ofrecernos este curso y nosotros gustosos de recibirlo otra vez aquí. Bienvenidas. Muchas gracias. ¿Su micrófono no se escucha? Ay, perdón. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Un placer estar nuevamente realmente con ustedes, ¿verdad? Y hoy vamos a estar hablando del diseño universal en el aprendizaje, una metodología que desde hace un tiempo se viene utilizando dentro de todos los ámbitos del aprendizaje. ¿Sara? Muy buenos días para todos, realmente un gusto estar con ustedes este octavo año, o sea que este es el octavo año que estamos con ustedes todos los años sin estar ausente, así que gracias por la confianza, porque si nos vuelven a llamar es porque confían en nuestro trabajo y también vemos en ustedes el resultado en su trabajo, ¿verdad? Vemos que ya están haciendo, creo que una de las universidades que realmente está haciendo educación universitaria inclusiva, así que también da gusto porque se ve el resultado de nuestro trabajo y la predisposición de ustedes a trabajar como la ley lo dice. Así que muchísimas gracias y empezamos. Voy a compartir el material. ¿Ven allí en pantalla completa? Sí, Ok, perfecto. Bueno, vamos entonces sí, a hablar un poco hoy de lo que es el DUA, que es el diseño universal para el aprendizaje, su aplicación a la práctica en la docencia universitaria. Vamos a hacer una introducción general, ¿verdad?, de lo que es el DUA. Es un conjunto de pautas de diseño del currículum útiles para desarrollar contenidos, metodología y actividades que faciliten el logro de los objetivos de aprendizaje por parte de todos los alumnos, independientemente de sus características físicas, cognitivas o emocionales. Son objetivos, métodos, materiales y evaluación que permita que todos los estudiantes puedan desarrollar conocimientos, habilidades y motivación e implicación en el aprendizaje.
Esta metodología se centra en brindar igualdad de oportunidades educativas para todos, sin importar sus habilidades o capacidades. Esto se da a través de la adaptación del recorrido educativo en entornos del aprendizaje propios que facilitan la inclusión en el aula. Bajo la premisa de crear entornos de aprendizajes flexibles, el diseño universal de aprendizaje busca reconocer que los estudiantes tienen diferentes formas de aprender y que el ambiente educativo debe ser flexible y adaptable para satisfacer sus necesidades. Es decir, que no es necesario que en el aula solamente, para utilizar el DUA, no es necesario que en el aula exista solamente alumnos con algún tipo de deficiencia. El objetivo del diseño universal para el aprendizaje. El DUA tiene en cuenta la diversidad del alumnado, cuyo objetivo es lograr una inclusión efectiva, minimizando así las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales que pudieran existir en el aula, de manera que favorece la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación. Otro objetivo es la superación de todo tipo de barreras con el contexto educativo, creando contenidos universales. La idea es tratar de anticiparse a las posibles barreras que puedan surgir, entendiendo que la barrera no está en el estudiante, sino en el modo de enseñar y en el contexto. Los conceptos principales en el DUAS, vamos a repasar un poco. Aplicar los principios del DUA en el contexto universal, en el contexto educativo. No hay dos categorías de persona, la diversidad es inherente al grupo humano. Ofrecer diferentes alternativas no solo beneficia a todos, sino que da la posibilidad de elegir cómo se aprende mejor. Se desplaza el término de discapacidad de la persona a las barreras, sino que el currículum es el discapacitante en la medida en que no permita a todo el alumnado acceder a él. Los retos para dar respuesta a la heterogeneidad, la escolarización de todos los estudiantes en las aulas regulares unida a factores como los movimientos migratorios y la crisis económica, entre otros, han dado lugar a una situación de diversidad en las aulas nunca antes conocida. Los estudiantes difieren en sus habilidades, en los conocimientos y experiencias previas, y en muchos casos en la lengua y culturas de procedencia. Hay estudiantes en riesgo de exclusión social por pobreza, por discapacidad, por problemas de aprendizaje, entre otras fuertes de diversidad, pero tienen en común el derecho a una educación de calidad. Es necesario reconocer esta complejidad que existe en el contexto educacional y requiere de respuestas didácticas complejas, organizativas y metodológicas que garantizan el acceso a oportunidades de aprendizaje equitativas a todos los estudiantes. Complejidad que no es sinónimo de dificultad, sino de pluralidad, variedad y flexibilidad. Ante esta situación, el reto es lograr que esa educación sea de calidad y responda a las necesidades de los estudiantes, de todos ellos. Garantizar el acceso al currículum de todos los estudiantes desde la perspectiva de la educación inclusiva es un reto con una doble vertiente, el componente académico, para que los estudiantes puedan participar de forma plena e interaccionar con los compañeros en actividades de aprendizaje y compartiendo el currículum dentro del aula. Y el componente social fundamental para el desarrollo de los estudiantes, tanto en el aspecto emocional y para la motivación, como por el sentido de la justicia social que ello significa. Bueno, vamos a ver un poco lo que es el diseño universal. El diseño universal o diseño para todos, entendido como la adopción de concepciones abiertas e inclusivas respecto al modo de diseñar dispositivos y servicios, es uno de los aspectos claves en el incremento en la participación de las personas con discapacidad en la universidad.
El diseño universal aplicado a la educación es un nuevo paradigma que permita hacer efectiva la implementación de la inclusión y proporcionar acceso a la educación general del currículo. Una de las principales vías que defiende el diseño universal para lograr este objetivo es la creación de currículos accesibles que contemplen la diversidad de estudiantes dentro de las aulas. Y es que este aspecto debería ser prioritario a la hora de reflexionar sobre los procesos del diseño curricular. Recordar un poco por qué es un nuevo paradigma, porque anteriormente decíamos en el modelo anterior, ¿verdad? Hablábamos de interacción y sin embargo, en la actualidad, ¿verdad? Con el modelo actual, hablamos de inclusión, ¿verdad? Y que es grande la diferencia, porque interacción es participar nada más que del aula, ¿verdad? Estar allí y sin tratar de hacer ningún tipo de modificación si es que el alumno así lo necesita. El diseño universal no constituye en sí mismo un modelo educativo, sino una forma de aproximación a las diferentes teorías curriculares, una propuesta de actuación pedagógica. El diseño universal no requiere que los educadores abandonen las filosofías, teorías y modelos de aprendizaje que han adoptado o que han aprendido, ¿verdad? Requiere que consideren la mezcla de estrategias que utilizan y aseguren que todas ellas, así como la implementación de cada estrategia, sea inclusiva y accesible para todos. Un currículum planificado bajo los principios del diseño universal está específicamente diseñado para atender a un conjunto diverso de estudiantes con un amplio rango de habilidades sensoriales, motrices, cognitivas, afectivas y lingüísticas. No solo los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo pueden beneficiarse, sino que todos los miembros de la comunidad universitaria podrían verse beneficiados por la aplicación de los principios del diseño universal a las experiencias de enseñanza y aprendizaje. La aplicación del paradigma del diseño universal al ámbito educativo universitario se pone de manifiesto a través de diversos enfoques. La atención a la diversidad es uno de los requerimientos que la actual legislación de educación inclusive hace a las instituciones educativas. Además, esta atención debe ser de calidad y ofrecer las mismas oportunidades en todos los aspectos de la vida universitaria. En la mayoría de los casos, esta atención está cubierta gracias a los servicios de atención a las personas con discapacidad, por el equipo técnico que son las encargadas de velar por los estudiantes con distintas diferencias en su paso por la universidad. Sin embargo, en el plano académico deben ser los profesores los que den soporte a estas necesidades que pueden presentar los estudiantes con la ayuda del equipo técnico, y es aquí donde reside la necesidad de que los profesores desarrollen competencias basadas en la atención a la diversidad para así poder ofrecer una formación adecuada a las necesidades de los estudiantes. Como medio para atender a la diversidad en las aulas universitarias, la aplicación del paradigma del diseño universal a la educación como una estrategia válida y con cierto apoyo empírico teniendo en cuenta sus principios. En ese sentido, y con el objetivo de ilustrar cómo la aplicación del DUA en la educación universitaria beneficia a todos los estudiantes, y vamos a ver un poco cuáles son los principios del diseño universal. El primer principio es de reconocimiento o representación, que hace referencia a cómo se presenta el contenido y a los conocimientos, o dicho de otro modo, qué aprender. La neuroeducación ha demostrado que no todo el mundo procesa la información recibida de la misma manera, por lo que siguiendo este principio, el docente debe presentar la información a los alumnos mediante diferentes soportes y en formato distinto, teniendo en cuenta su capacidad de percepción, comprensión o el uso del lenguaje entre todos. Para incorporar este principio en los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollan las siguientes pautas.
Proporcionar múltiples formas de representación. Proporcionar opciones para la percepción. Ofrecer opciones para la modificación y personalización en la presentación de información. Ofrecer alternativa para la información auditiva. Ofrecer alternativa para la información visual. 2. Proporcionar opciones para el lenguaje, las expresiones matemáticas y los símbolos. Clarificar el vocabulario y los símbolos, clarificar la sintaxis y la estructura, facilitar la decodificación de textos, notaciones matemáticas y símbolos, promover la comprensión entre diferentes idiomas, ilustrar a través de múltiples medios. 3. Proporcionar opciones para la comprensión, activar o sustituir los conocimientos previos, destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relacionales, guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación, maximizar la transferencia y la generalización. El segundo principio tiene que ver con la motivación y responde a la pregunta de ¿por qué aprender? A algunas personas les motiva hacerlo en grupo y a otras de forma individual. A unas lo novedoso les llama la atención, mientras que a otras lo nuevo les puede generar incertidumbre o falta de seguridad y prefieren aprender siguiendo rutinas. Por ello, teniendo presente este principio, el docente tendrá que proporcionar opciones que permitan diferentes maneras de motivar a su alumnado para asegurarse el compromiso y la cooperación del mismo. ¿Cómo podemos llevar este principio a la práctica? Para incorporar este principio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se desarrollan las siguientes pautas. Proporcionar múltiples formas de acción y expresión. Proporcionar opciones para la interacción física. Variar los métodos para la respuesta y la navegación. Optimizar el acceso a las herramientas y los productos y las tecnologías de apoyo. Proporcionar opciones para la expresión y la comunicación. Usar múltiples medios de comunicación. Usar múltiples herramientas para la construcción y la composición. Definir competencias con niveles de apoyo graduados para la práctica y la ejecución. Sexto, proporcionar opciones para las funciones ejecutivas. Guiar el establecimiento de metas, apoyar la planificación y el desarrollo de estrategias, facilitar la gestión de información y de recursos, mejorar la capacidad para hacer un seguimiento de los avances. El tercero y último principio se centra en la acción y la expresión, respondiendo así a la pregunta de ¿cómo aprender? En ese sentido, DUA parte de la noción de que existen múltiples formas de expresar lo aprendido. Por ejemplo, puede ser un alumno que tenga barreras derivadas de un conocimiento insuficiente de la lengua y sea capaz de explicarse mejor con la expresión oral que con la escrita. En definitiva, este método de enseñanza propone que se ofrezcan opciones diferentes para poder demostrar lo aprendido. ¿Cómo podemos llevar este principio a la práctica? Para incorporar este principio en el proceso de enseñanza-aprendizaje, se desarrollan las siguientes pautas. Proporcionar múltiples formas de implicación. Proporcionar opciones para captar el interés. Optimizar la elección individual y la autonomía. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. Minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. 8. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. Resaltar la relevancia de las metas y los objetivos. Variar las exigencias y los recursos para optimizar los desafíos. Fomentar la colaboración y la comunidad. Utilizar el feedback orientado hacia una tarea. Proporcionar opciones para la autorregulación. Promover expectativas y creencias que optimicen la motivación.
facilitar estrategias y habilidades personales para afrontar los problemas en la vida cotidiana, desarrollar la autoevaluación y la reflexión. Pautas y propuestas para la práctica de acuerdo a los principios. Los 3 principios del DUA indican que es necesario que los docentes ofrezcan al alumnado un amplio rango de opciones para acceder al aprendizaje. Aquí se plantea un interrogante: ¿cómo podemos llevar a la práctica cotidiana en el aula estos principios? ¿Cómo los aplicamos al currículum para lograr que la enseñanza sea realmente para todos los estudiantes de la clase, para que todos participen en los procesos de actividades y finalmente para que aprendan? Las pautas del DUA son un conjunto de estrategias que se pueden utilizar en la práctica docente para lograr que los currículos sean accesibles a todos los estudiantes y para eliminar las barreras que generan la mayoría de ellas. Pueden servir como base para crear opciones diferentes, flexibilizar los procesos de enseñanza y maximizar las oportunidades de aprendizaje. Así vamos a ver los principios. Principio 1, proporcionar múltiples formas de explicación. El primer principio, para el aprendizaje, parte de la idea que los alumnos son diferentes en la forma en que perciben y comprenden la información que se presenta. Por ejemplo, aquellos que tengan una discapacidad sensorial, ceguera o sordera, dificultades de aprendizaje, dislexia o diferentes lingüísticas o culturales que puedan necesitar maneras distintas de abordar los contenidos. Ustedes saben de eso porque tienen muchísimos alumnos de habla portuguesa, entonces ya tienen bastante experiencia que al final podemos compartir eso. Otros simplemente captarán mejor la información por medios visuales o auditivos que con el texto impreso. Por ello, no hay un medio de representación óptimo para todos los estudiantes, por lo que es fundamental proporcionar múltiples opciones al ofrecer la información. ¿Cómo se pone en práctica esto? Para incorporar este principio en los procesos de enseñanza hay 3 pautas a las que podemos prestar atención. Proporcionar diferentes opciones para percibir la información, opciones que permitan modificar y personalizar la presentación de la información, ofrecer alternativas para la información auditiva, ofrecer alternativas para la presentación, la información visual. Pauta 1, proporcionar diferentes opciones para percibir la información. Seguimos la anterior. Si un alumno no puede percibir la información, no habrá aprendizaje. Para evitar que eso sea una barrera, es importante asegurarse que todos los estudiantes puedan percibir la información clave. Con este fin, se pueden buscar formas alternativas que permitan diversificar la presentación de la información. Es decir, se trata de proporcionar la misma información a través de diferentes modalidades, por ejemplo, visual, auditiva, táctil o audiovisual. Esta pauta se puede completar en acciones más específicas. Para su implementación en la práctica son los puntos de verificación que describimos seguidamente. Opciones que permiten modificar y personalizar la presentación de la información. En ofrecer opciones que sea posible personalizar la presentación de la información mediante formatos que permitan ajustarla. Por ejemplo, que el texto se pueda agrandar o que los sonidos se puedan amplificar. Con esta diversidad de maneras de representación, no solo se garantiza que la información sea accesible para los estudiantes con discapacidades perceptivas o sensoriales concretas, sino que también se facilita el acceso y la comprensión a muchos otros. ¿Cómo se pone en práctica esto? Cuando se utilizan recursos tecnológicos es posible cambiar el tamaño del texto, de la letra o el tipo de fuente, medir el contraste entre fondo, texto e imagen, utilizar el color como medio de información o para resaltar algún elemento, variar el volumen o la velocidad con la que se presenta la información sonora. Ofrecer alternativa para la información auditiva. ¿En qué consiste? En utilizar diferentes opciones para presentar cualquier tipo de información auditiva. ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Al presentar información sonora se puede mejorar su acceso a algunos estudiantes, como los que tienen dificultades en la audición o en la comprensión auditiva. Si se acompaña con alguna forma de representación a través de otro formato, como puede ser utilizar subtítulos, usar diagramas y gráficos, facilitar transcripciones escritas de video o de documentos sonoros,
letras, canciones de las intervenciones de los personajes, etc. Ofrecer alternativa para información visual. ¿En qué consiste? Normalmente se utilizan imágenes, gráficos, animaciones, videos o textos para presentar información en el aula. Pero estas representaciones visuales no son igualmente accesibles para todos los estudiantes. En especial no lo son para quienes tienen discapacidades visuales, los que todavía no tienen suficiente competencia lectora o quienes no están familiarizados con las imágenes o los gráficos que se usan. Para superar esta barrera hay que proporcionar la información a través de otros formatos alternativos no visuales. ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Al presentar la información a través de imágenes, habría que acompañarlo o tener esos contenidos disponibles en otros formatos no visuales. Usar descripciones texto-voz en imágenes, gráficos y videos. Utilizar objetos físicos y modelos espaciales. Facilitar claves auditivas para las ideas principales. Convertir el texto digital PDF en audio o en Word. Cualquier texto en formato digital se puede transformar fácilmente en sonido o formato audio, bien a través del sistema de lectura o por algunas personas o por medios digitales como los conversores de texto a voz. ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Permitir la participación de un compañero o compañera para que lea el texto en voz alta. Utilizar programas informáticos que hagan posible la conversión de texto a voz. 2. Proporcionar múltiples opciones para el lenguaje y los símbolos. Definir el vocabulario y los símbolos. Clarificar la sintaxis y la estructura. Facilitar la decodificación de textos, notaciones, matemáticas y símbolos. Promover la comprensión entre diferentes idiomas. Ilustrar las ideas principales a través de múltiples medios. 3. Proporcionar opciones para la comprensión. Activar los conocimientos previos. Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellas. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Maximizar la memoria y la transferencia de información. Principio 2. Proporcionar múltiples formas de representación. Este principio parte de la idea de que las personas difieren sistemáticamente en la manera de percibir y comprender la información. Es importante tener presente la variabilidad en los conocimientos y experiencias previas, la capacidad para reconocer ideas principales, para construir el nuevo conocimiento, para ser capaz de utilizar el conocimiento en diferentes contextos. Por ello se requiere proporcionar múltiples formas de presentar la información para apoyar estos procesos de reconocimiento y reducir las barreras en el acceso a la información clave. Pauta 2. Proporcionar opciones para mantener el esfuerzo y la persistencia. La clave es el desarrollo de habilidades individuales de autorregulación. Regular la atención según la demanda de la tarea, así como la dimensión emocional que determina el mantenimiento o abandono de la concentración en la misma. Resaltar la relevancia de las metas y de los objetivos. Variar los niveles de exigencia y los recursos para optimizar los desafíos. Fomentar la colaboración y la comunidad. Utilizar el feedback orientado hacia una tarea implica centrar el foco en el proceso de aproximación al estándar establecido y la práctica, no en un resultado final concreto. Dar valor al esfuerzo y la mejora. Pauta 3. Proporcionar opciones para captar el interés. Captar el interés de los alumnos debe ser el primer paso del docente para garantizar la implicación del estudiante en el proceso de aprendizaje y proporcionar opciones a los alumnos en la estrategia más efectiva para lograr esta meta.
Ofrecer diferentes tipos y niveles de elección no solo contribuye a garantizar que será elegido aquel más cercano a sus intereses. Para llevarlo a la práctica se proponen las siguientes estrategias. 1. Optimizar la elección individual y la autonomía. 2. Optimizar la relevancia, el valor y la autenticidad. Tercero, minimizar la sensación de inseguridad y las distracciones. Pauta 4. Proporcionar opciones para la comprensión. Uno de los objetivos de la educación es conseguir que el alumnado transforme la información que reciba en conocimiento útil. Para ello, dentro de esta pauta se incluye 4 puntos de verificación con los que se trata. Activar los conocimientos previos, una forma de hacer más accesible la información, a cada alumno activando y relacionándolo con sus conocimientos previos. Destacar patrones, características fundamentales, ideas principales y relaciones entre ellos. Guiar el procesamiento de la información, la visualización y la manipulación. Maximizar la memoria, la transferencia y la generalización. Propuestas para la práctica docente. ¿Cómo implementar el DUA en las clases? Quizás lo más complejo de implementar el DUA en el salón de clases es que se debe cambiar el paradigma. Primero, entender que la implementación del diseño universal de aprendizaje implica necesariamente hacer un diseño clase a clase para conseguir coherencia y una historia, una clase tras otra. Con este punto claro, nos concentramos en los 3 momentos de la clase, con foco en el objetivo de la clase. Diseñamos 3 actividades no simultáneas e íntimamente vinculadas, actividades capaces de estimular los otros 3 estilos de aprendizaje para conseguir el o los objetivos de aprendizaje que cada profesor persigue en su clase. No se debe cometer el error de hacer actividades inconexas o que ocurran de forma paralela. No se tiene que dividir el curso por su estilo de aprendizaje. ¿Cómo aplicar el DUA en el aula? Algunas estrategias para aplicar el DUA en el aula. Proporcionar múltiples formas de representaciones, imágenes, videos, gráficos, lecturas, debates, discusiones en grupo. Utilizar diferentes formas de acción y expresión, escritura, dibujo, habla, presentación oral, teatro, música. Proporcionar múltiples formas de implicación, incluir actividades que sean relevantes para la vida cotidiana de los estudiantes, que involucren su cultura y experiencias que sean interactivas y lúdicas. Fomentar la colaboración y el aprendizaje cooperativo. El aprendizaje cooperativo es una estrategia que permite a los estudiantes trabajar juntos en grupos para lograr un objetivo común. Esto fomenta la colaboración, la comunicación, la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades sociales. Proporcionar retroalimentación y apoyo individualizado. La retroalimentación y el apoyo individualizado son fundamentales para el aprendizaje. En el aula, esto puede incluir la revisión individualizada de los trabajos de los estudiantes, la retroalimentación constante y el apoyo en las áreas en las que los estudiantes puedan tener dificultades. ¿Cómo integrar el diseño universal para el aprendizaje en el aula universitaria? El DUA es un sistema que proporciona herramientas para favorecer entornos de enseñanza flexibles e inclusivos. En el momento de planificar la enseñanza es conveniente adaptar la asignatura con el DUA tal como se especifica. Adapta la asignatura teniendo en cuenta la diversidad, accesibilidad de la información en las asignaturas, la accesibilidad digital. Vamos a ver ahora el diseño del currículum desde el enfoque del diseño universal para el aprendizaje y su aplicación en el cronograma de clase. La modificación del currículum. El diseño universal para el aprendizaje es una adaptación del currículum, asumiendo la diversidad como una condición especialmente humana que enriquece los procesos pedagógicos. Gracias a la flexibilidad que ofrece, este diseño es compatible con cualquier otra metodología o pedagogía. Masificar el DUA es una necesidad que debe ser abordada desde las políticas públicas hacia nuestro país. Con la Ley 5136, que es del año 2013, se presenta una mirada esperanzadora para los estudiantes con necesidades específicas de apoyo educativo,
con muchos interrogantes de cara a su implementación. Por ejemplo, ¿estaría el profesorado preparado para este nuevo enfoque? ¿Entendería lo suficiente la flexibilidad con que hay que dotar al sistema para el desarrollo de esta herramienta? La igualdad de oportunidades es un reto sensible y profundamente humano que no debe ser postergado ni secundarizado. La educación es parte fundamental de este desafío, por lo que en Paraguay se debe imponer la adaptación en los planes que permitan la efectiva extensión del DUA a todo el magisterio del país. ¿Cómo planificar una clase con DUA? El diseño universal de aprendizaje DUA es un marco educativo que se fundamenta en que todos los estudiantes son diferentes y por tanto necesitan diferentes formas de enseñanza. Asimismo, ofrece una serie de técnicas orientadas a aumentar las oportunidades de aprendizaje significativo en todos los alumnos. Al principio puede resultar confuso implementar la estrategia del diseño universal de aprendizaje, especialmente si no se comprende su totalidad. Sin embargo, lo más difícil será cambiar las estrategias metodológicas y entender que para desarrollar este tipo de planificación educativa es necesario diseñar clase a clase para crear una continuidad e ir adoptando la planeación didáctica de acuerdo a su efectividad por el grupo de estudiantes que se tiene. Asimismo, para saber cómo planificar una clase con DUA, es necesario identificar las barreras del aprendizaje del grupo y determinar las pautas a seguir para superarlas. Primero, hay que entender cuál es la meta que se desea conseguir. Luego, anticipar las barreras y planificar en consecuencia las estrategias o formas que mejor se adapten para alcanzar el objetivo a nivel docente. Bueno, con esto entonces nosotros terminamos nuestra presentación y pasamos al momento de preguntas, comentarios, etc. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Hola, ¿qué tal, Ángel? Todo bien. Bueno, estuve atentamente escuchando la presentación y es sumamente importante capacitarnos y brindar también diversas formas de presentación de los contenidos programáticos a nuestros estudiantes, ¿verdad? Para que ellos puedan de una u otra manera entender lo que se le quiere, digamos, enseñar y de acuerdo a su tiempo, ¿verdad? Porque muchos estudiantes le dificulta, digamos, muchas veces la atención en el aula, entonces se van otra vez en su casa, vuelven a leer, vuelven a ver los videos, en el caso de algunos docentes que lo preparan, ¿verdad? Justamente el coordinador académico estaba haciendo una investigación referente a herramientas tecnológicas que puedan ser adaptadas, digamos, al contexto de nuestra carrera y que también de una u otra manera le pueda facilitar a nuestros docentes la preparación de estos materiales, ya sean videos, audios, también que los estudiantes puedan escuchar, ¿verdad? Mirar y utilizar como herramienta de aprendizaje también en el aula. Entonces veo muy importante, muy necesario ir preparándonos y también adecuándonos también con tecnologías de apoyo que nos puedan ayudar en ese sentido. Así que le agradezco enormemente la presentación
Y también quisiera solicitar si en algún momento nos puedan también compartir esta presentación que lo realizaron para poder compartir con nuestros docentes. Muchas Hay gracias. que ver con la carrera que tienen de ciencia y tecnología, la mayoría basada en las matemáticas, que son materias muy abstractas. Entonces necesitan mucho de variabilidad de presentación de la materia. Y aparte también creo que tienen muchos alumnos bilingües que hablan el portugués, pero no sé si tienen dificultad en comprender el idioma, porque como es una ciudad fronteriza, creo que entienden bien el castellano, ¿verdad? Ustedes no tienen problema con la comprensión del idioma. No, en ese sentido no tenemos esa dificultad. Entonces, esa es una ventaja también, porque habla mucho también en este DUA que no solamente para la parte de discapacidad, sino de los migrantes, ¿verdad? Por más que entiendan el idioma castellano, muchas veces vienen de otras ciudades donde tienen otra forma de entender el concepto, entonces, y estamos teniendo acá bastantes migrantes venezolanos y venezolanos la mayoría, ¿verdad? Entonces, es importante también este DUA para las personas que tienen otra comprensión del idioma castellano o de otros idiomas. Buen día, estimada Zulma, estimada Sara, ¿cómo están? Hola Gloria, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo andamos? Bien, bien, con mucho frío, pero todo bien. ¿Verdad? Quisiera hacerle una consulta. ¿Ustedes tienen algún conocimiento de de la implementación del DUA en alguna universidad dentro de Paraguay o de Sudamérica? Acá en Paraguay no, en la Universidad Nacional están un poco implementando porque realmente es nuevo este paradigma, aunque ya la ley, como dije, es de 2013, ¿verdad? Ya son 13 años de implementación de la ley. Pero el DUA entre el año pasado y este año recién están intentando, por eso digo, están intentando implementar, ¿verdad? Estamos en proceso, en pañales, en proceso de introducción recién, ¿verdad? Entonces, en la Argentina sí, leí mucho que en la Universidad de Lanús y hay otra universidad de Córdoba, me parece que sí están implementando, inclusive están mostrando alumnos con ciertas discapacidades que han terminado la carrera, pero las carreras que suelen terminar en el doble del tiempo de la carrera inicial. Por ejemplo, los que son de 4 terminan en 8, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, enlentece mucho en ese sentido y por eso que es bueno explicar eso de entrada para que entiendan que, porque a veces dicen no, porque nos quieren cobrar nomás. Entonces, explicarle que si en un semestre tienen 6 materias que te va a dar cuenta que no va a poder cumplir, se le da 3, las que no son correlativas por sobre todo, porque las correlativas sí tienen que pasar cada semestre. Entonces, eso es lo poco que tenemos de conocimiento acá en nuestra región. Ya. Y si un docente quisiera implementar el DUA, ¿cuál sería el primer paso, el primer cambio que uno tiene que hacer en aula? Bueno, esta parte de nuestra presentación de hoy tiene esta parte teórica de esta parte y tiene una segunda parte que es práctica para ir explicando punto por punto qué hacer en la práctica, pero eso ya es una presentación personal, tenemos que irnos ahí. Presencial. Tuvimos experiencias muy interesantes desde hace 2 años de trabajar con la Universidad Católica de Asunción, la Universidad Católica de Guairá, de Pedro Juan y de Columbia, de acá, con que trabajamos de manera presencial con los docentes carrera por carrera. O sea que no se puede tampoco trabajar con todas las carreras juntas, sino carrera por carrera de acuerdo a cómo van presentando y tuvimos interesante éxito. Trabajamos mañana y tarde con los docentes porque fueron carrera por carrera y explicando en cada paso qué hacer y de acuerdo a los docentes y sus materias qué dificultades tienen, ¿verdad? En la mayoría de los casos, nosotros encontramos más dificultades de los alumnos con discapacidad psicosocial, increíblemente, en la mayoría de los casos. No discapacidad intelectual ni discapacidad sensorial. Sensorial sí la parte de
personas con ceguera, pero generalmente no tienen dificultad porque las personas ciegas tienen todos sus elementos y su tecnología. Ellos mismos tienen ya su tecnología y nos enseñan a usar. Pero muchísimos tuvimos, en la mayoría de los casos, personas con discapacidad psicosocial. El tema de la depresión, ansiedad, inclusive trastornos psiquiátricos, ¿verdad? Y ahí es lo que costaba mucho. Entonces, Que los alumnos entiendan que tienen ese problema y que se debería de hacer de otra manera las cosas. entonces si es que se puede desarrollar ese taller presencial, ¿los alumnos también deben de participar? No, es solo con los docentes, es solo con los docentes y una mínima reducción de docentes, o sea que no, es solamente con los docentes. Y como en esa situación que mencionaste, cuando los alumnos deben de aceptar la condición que tienen, ¿verdad? Ya sea psicosocial, el tema del aprendizaje, y ellos no notan que tienen esa condición, ¿cómo haces para que ellos se den cuenta de que está en esa condición? Para eso justamente hablamos del equipo técnico, que creo que ustedes tienen. Ustedes tienen una psicóloga, no sé si el equipo, pero ya tienen una persona que trabaja. Entonces, esa persona la que tiene que trabajar con ese alumno que de repente ustedes notan que tiene alguna dificultad, se acercan al alumno, le ofrecen la posibilidad de tener una evaluación, porque tiene que ser previa a una evaluación, no es que a ustedes se les antoja y van a hacer, tiene que ser con una evaluación, con una recomendación del profesional, ver qué se hace, qué no se hace y a partir de ahí recién implementar. Tiene que ser, dice en la ley, por ejemplo, una certificación de SENADI, pero no es una obligación. Es importante tener una certificación para poder ustedes respaldarse con documentos, pero no para iniciar unos ajustes, pero es importante tener una evaluación, eso sí. Es imposible hacer sin esa evaluación. Nosotros tenemos la psicóloga en las 3 sedes y las consultas se hacen a través de invitaciones, ¿verdad? Cada uno se va y agenda una cita. Y en ese caso, que el alumno no haga esa cita, ¿cómo uno le dice, mira, querés consultar? Porque muchas veces van a tomar mal, ¿verdad? Entonces, en ese caso, no se puede hacer nada. No se le puede luego obligar para empezar, o sea, no le puede obligar, si no quiere, no quiere, no se le puede obligar. Pero si él demuestra dificultad y es evidente la dificultad, se le tiene que explicar como cualquier persona sin discapacidad. Ustedes tienen personas sin discapacidad que también tienen problemas con las matemáticas, ¿no? Todos pues tenemos talento para las matemáticas. Y de repente elijo una carrera que no es para sus posibilidades, para cualquier persona. Por eso hablo de discapacidad y sin discapacidad y con discapacidad. Se le explica, mira, te estamos viendo que estás teniendo dificultades en esta materia y bueno, queremos implementar esto contigo para que pueda mejorar, para que pueda tener un mejor rendimiento y se le explica, no creo que eso rechace, sin, por supuesto, tocar su problema de discapacidad si tiene. Vuelvo a decir, si no acepta una evaluación no se le puede exigir, pero es importante que sepa también que esa es su obligación. Los estudiantes también tienen obligaciones que asumir su dificultad y hacer algo con ello, ¿verdad? Eso es importante desde el inicio de la carrera, desde la inscripción. No sé si ustedes tienen examen de ingreso ahí, en forma general es importante que se explique a los alumnos que la carrera que ustedes dan es una carrera de alto nivel de rendimiento porque tiene mucho base en matemática y todo lo que implica eso. Entonces, explicar que si tienen alguna dificultad, si los docentes notan cierta dificultad, entonces podemos hacer ciertos ajustes en los metodológicos. Entonces, desde el primer día se explica, entonces ellos ya saben que tienen esa posibilidad. No en el tercer o cuarto año, cuando ya está por terminar la carrera, querer implementar, que ya va a ser un poco más difícil. Entiendo, sí. Y muchísimas gracias por la predisposición y por responder a mis preguntas. Le dejo Gracias a vos, espacio a Gloria. otros compañeros. Gracias a vos. Bueno, permiso. Estuve escuchando atentamente la presentación que estuve realizando
creo que en cierta medida desde la UNICAN, desde la FACITE, venimos implementando siempre las recomendaciones que ustedes nos orientan, que ustedes nos están ayudando. Comentarles también que desde la UNICAN estamos trabajando en firmar un convenio específico con la CENADIS. En cierta medida, cuando aparezcan personas que necesiten algún tipo de ayuda, creo que la CENADIS nos estará orientando en todos los diferentes aspectos, ya sea técnico, actitudinal o todo lo necesario. Bien. Ahora nos encontramos con este nuevo desafío que acabamos de ver del DUA, entonces tenemos un trabajo que realizar. Vamos a estar pidiéndole diferentes tipos de ayudas en los que puedan ayudarnos para que progresivamente podamos implementar estas nuevas mejoras dentro de la FACITE y hacer realmente que seamos inclusivos y no sea solamente en palabras y que no sea solamente para las fotos. Entonces, muchísimas gracias por su tiempo, por demostrarnos que podemos ser inclusivos, que podemos cambiar, que podemos tratarnos a todos por igual, que es lo que realmente deseamos, y así tener un lugar donde los alumnos, los docentes se sientan a gusto y puedan venir a aprender y a lograr su sueño de ser un profesional. Entonces, muchísimas gracias, Zulma, muchísimas gracias también, Sara, por todos los que nos enseñan y nos orientan cada día. ¿Sí? Entonces, Gracias. a modo de culminar, le pediría a todos que podamos sacar una foto para nuestras evidencias y de esa forma cerrar nuestra capacitación. Entonces, Walter o Ángel se encargan de la foto. Bueno, voy a contar hasta 3 para hacer la captura. 1, y se van habilitando sus cámaras. Ok. 1, 2, 3. Perfecto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Dale, muy buenos días para todos y muchas gracias por participar. Buenos días, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.